¿Alguna vez escuchaste sobre una tribu que nació del dolor, pero fue usada por Dios para cambiar la historia? Esta es la historia de Benjamín, un niño marcado por la pérdida de su madre al nacer, pero escogido por Dios para dejar un legado eterno. ¿Qué hay detrás de ese nombre que atravesó siglos, enfrentó guerras, estuvo al borde de desaparecer y aún así dio origen a reyes, profetas, una reina y hasta un apóstol? Lo que Dios vio en Benjamín podría ser lo mismo que Él ve en ti. Si tienes fe en Dios como yo, demuestra tu amor por Él ahora mismo. Deja tu like, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Queremos saber desde dónde nos estás viendo y hasta dónde esta palabra va a tocar corazones. No estás aquí por casualidad. Prepárate, porque esta historia va a marcar tu vida. Benjamín nació en un día en que el cielo parecía pesar más de lo normal. El sol, aunque presente, parecía no calentar. Raquel, la mujer por quien Jacob había trabajado 14 años, gemía de dolor sobre una manta extendida en la tierra seca a la orilla del camino de Efrata. Las mujeres que la asistían intercambiaban miradas preocupadas. Los pañuelos en sus manos ya estaban empapados de sudor, y Raquel, con el cabello pegado a la frente, no tenía fuerzas ni para gritar. Era el segundo hijo que daba a Jacob, pero su cuerpo ya no soportaba tanto esfuerzo. Cuando el niño finalmente nació, Raquel apenas pudo sostenerlo. Sus ojos, llenos de lágrimas y vidriosos, se fijaron en el bebé durante segundos y con voz casi imperceptible murmuró: «Benoni, hijo de mi dolor». Fue el último soplo de vida que salió de sus labios. En ese instante, mientras el llanto del recién nacido se mezclaba con el silencio sepulcral de las mujeres alrededor, el corazón de Jacob se rompió en pedazos que nunca volverían a encajar del mismo modo. Jacob, sumido en un silencio que hería más que cualquier grito, tomó al niño en brazos. Su mirada alternaba entre la frágil criatura y el cuerpo inmóvil de Musinto. Raquel, aún con el cabello extendido sobre la tierra, se sentía como un hombre suspendido entre dos mundos, el de la vida que acababa de llegar y el de la que acababa de partir. Los hombres del campamento, curtidos en batallas y pérdidas, callaron ante aquel dolor. Benoni, hijo de mi dolor, sonaba como una sentencia, pero Jacob no permitiría que su hijo cargara ese peso. Con los ojos aún húmedos y la voz quebrada por la pena, declaró: «Su nombre será Benjamín, hijo de mi mano derecha». Era como si con ese nuevo nombre le dijera al niño: no serás recordado por la tragedia, sino por el propósito. Enterró a Raquel allí mismo, junto al camino, y levantó una piedra sobre la tumba, memoria visible, altar entre el dolor y la promesa. Así comenzó la historia de un niño que nació entre lágrimas, pero que sería instrumento de cosas que los mismos cielos testimoniarían. El tiempo pasó y el niño creció bajo la atenta mirada del padre. Jacob lo observaba como quien busca el rostro de Raquel en las expresiones del hijo. Benjamín crecía callado, observador, con un corazón sensible al entorno que lo rodeaba. Sus hermanos lo trataban con cuidado, aunque llevaban cicatrices del pasado, marcas que José, el primogénito de Raquel, había dejado. Cuando el hambre azotó Canaán, la tierra se agrietó, los animales enflaquecieron y la esperanza de los hombres se marchitaba como hojas al viento caliente. Jacob, ya anciano y con los ojos marcados por el tiempo y la nostalgia, decidió enviar a sus hijos a Egipto en busca de alimento. Benjamín se quedó. Jacob no soportaría perder a otro hijo de Raquel, pero lo que no sabían era que el gobernador de Egipto era precisamente José, el hermano vendido, al que creían muerto. El reencuentro estaba tejiéndose con hilos invisibles de una providencia que ninguno de ellos podía comprender en ese momento. Cuando los hermanos regresaron de Egipto con alimento y una extraña orden,
que llevasen a Benjamín en el próximo viaje. Jacob sintió que el mundo temblaba de nuevo. Perdí a José. Ahora quieren llevarse a Benjamín, murmuraba mientras pasaba los dedos por la piedra que marcaba la tumba de Raquel. Durante días resistió. Durante noches oró en silencio, hasta que el hambre venció al miedo. Judá se alzó y habló con una firmeza que cortaba el aire. Yo garantizo la vida de Benjamín con la mía propia. Era más que una promesa, era una reparación. Con el corazón desgarrado, Jacob dejó partir al muchacho, y Benjamín, ya un joven, cruzó el desierto sin saber que iba al encuentro de una historia que lo precedía, cargando sobre los hombros no solo la esperanza de la familia, sino la mirada silenciosa de su padre, que desde lo alto de la colina seguía la caravana hasta verla desaparecer entre el polvo del camino. El palacio egipcio era un universo aparte. Piedras pulidas reflejaban la luz del sol con un brillo casi divino, y los pasillos resonaban con los pasos firmes de soldados y sirvientes. Benjamín entró en aquel lugar con los ojos muy abiertos, el corazón inquieto y una sensación inexplicable en el pecho, como si algo estuviera al acecho. No sabía que José lo observaba entre las columnas, ocultando las lágrimas que amenazaban con brotar. Para José era como ver cobrar vida al pasado. El muchacho que ahora tenía delante era el último recuerdo vivo de su madre, el hermano que nunca pudo abrazar con libertad. En ese momento, José se apartó, se apoyó en muro de piedra y lloró como un niño. Se sentía desgarrado entre el deseo de justicia y el amor desbordante. Todo Egipto lo reverenciaba, pero su corazón estaba de rodillas ante aquel joven hebreo que ni siquiera sabía quién era. Durante el banquete ofrecido a los hermanos, José los puso a prueba una vez más. Ordenó esconder su copa de plata en el saco de Benjamín. La decisión pesaba más que todo el oro que gobernaba. Cuando los hermanos partieron, los guardias los alcanzaron con gritos y acusaciones. El pánico se extendió. Cuando la copa fue hallada en el saco de Benjamín, un silencio aterrador cayó sobre todos. Él no entendía, no había tocado nada. Sus ojos buscaron algún rostro familiar, algún gesto que lo librara de aquella vergüenza, pero todo parecía parte de algo mucho más grande que él. En la confusión, fue Judá quien dio un paso al frente. Sus ojos estaban húmedos, su voz firme. «Llévame a mí en su lugar». Aquellas palabras quebraron algo dentro de José. Allí estaba el hermano que antes había participado en su venta, dispuesto ahora a morir por otro. Dios estaba escribiendo una nueva historia, y él, José, no era más que el escriba con manos temblorosas. José no pudo soportarlo más. Mandó que todos salieran de la sala. Cuando quedó a solas con sus hermanos, el aire se volvió pesado, como si el tiempo se detuviera. Respiró hondo, como quien se sumerge para no ahogarse, y con la voz quebrada dijo: «Yo soy José, el hermano que vendieron». El suelo pareció hundirse bajo los pies de los hermanos. Benjamín lo miró como si viera volver a la vida a un muerto. José se acercó a él con los ojos llenos de lágrimas y los brazos abiertos. El abrazo fue largo, apretado, silencioso, como si el tiempo necesitara ese gesto para sanar heridas antiguas. Allí, en ese abrazo, dos mundos se unieron. Pasado y presente, dolor y redención. Benjamín sintió una paz que no podía explicar, como si algo invisible se posara sobre sus hombros. Era más que reencuentro, era sanidad. Jacob, al recibir la noticia de que José estaba vivo, cayó de rodillas. Era ya un anciano. Sus cabellos blancos parecían llevar los años de añoranza. «¿Aún vive mi hijo?», repetía, como si las palabras no cupieran en la realidad. Se organizó la caravana y, al llegar a Egipto, se lanzó al cuello de José como un hombre que vuelve a la vida tras años en un valle sombrío. Benjamín, al lado del padre y de los hermanos, sintió que algo cambiaba en su interior. Hasta ese momento, era el hijo menor,
la memoria viva de Raquel. Pero allí, al ver cumplirse la promesa, Dios, en medio de la escasez, empezó a comprender que su vida formaba parte de algo mucho mayor. El hambre cesó, la familia fue acogida, y la tierra de Egipto, antes lugar de dolor para José, se convirtió en escenario de restauración. Lo que Benjamín aún no sabía era que su linaje atravesaría siglos y de sus raíces surgirían reyes, profetas, salvadores y hasta un apóstol que llevaría la voz del Mesías al mundo. Los años pasaron como el viento sobre las tiendas y la descendencia de Benjamín creció. La tribu, formada por sus hijos, se estableció entre montañas y valles de Canaán, en una tierra pequeña pero central. Ciudades como Gibeá, Mizpá y Betel se convirtieron en hitos de su territorio. Benjamín ya no vivía, pero su nombre resonaba en las fogatas nocturnas y en las historias contadas a los jóvenes guerreros. Sus descendientes llevaban el honor del nombre y la fuerza de un pueblo nacido al filo de la muerte y la vida. Pero esa fuerza, a veces, se transformaba en orgullo. Décadas más tarde, un crimen brutal cometido por hombres perversos de la ciudad de Gibeá sacudió a toda la nación de Israel. La mujer levita, asesinada cobardemente, se convirtió en símbolo de un mal que ya no podía ser ignorado. Las tribus se levantaron pidiendo justicia, y la tribu de Benjamín guardó silencio. Negarse a entregar a los culpables no fue solo un acto político, fue un error espiritual. Era como si el corazón de aquella tribu se hubiera endurecido con el tiempo, como si olvidaran al Dios que los preservó cuando todo parecía perdido. Lo que siguió fue una guerra civil sangrienta, con los hermanos de Israel enfrentándose. Los benjamitas, aunque menos numerosos, lucharon con una furia que asombraba incluso a los veteranos de Judá. Usaban sus ondas con una precisión temible y muchos de ellos eran zurdos, lo que confundía los movimientos de los enemigos. Pero aún con destreza, estaban rodeados. La ciudad de Gibeá fue incendiada, y los gritos de guerra se mezclaban con el crepitar de las llamas. Cuando el humo se disipó, solo quedaron 600 hombres de la tribu de Benjamín, escondidos en cavernas, cubiertos de polvo, cansancio y vergüenza. El silencio que sobrevino en las demás tribus era casi tan pesado como la guerra librada. ¿Qué hemos hecho?, murmuraban algunos al ver los campos vacíos y las casas destruidas. Habían vencido, pero perdieron hermanos. Sin mujeres, sin hijos, sin esperanza, Benjamín estaba a punto de desaparecer de la historia. Entonces, las tribus, movidas por un temor que solo el Espíritu de Dios podía generar, buscaron una salida. Con sabiduría y reverencia, decidieron permitir que los supervivientes tomaran esposas de otras regiones, para que la tribu no fuese borrada de la memoria de Israel. La restauración fue lenta, marcada por noches largas y oraciones silenciosas, pero llegó. Y con el tiempo, Benjamín volvió a levantarse, menor en número pero más consciente de lo que portaba. La prueba viva de que, incluso cuando el hombre destruye, Dios aún puede reconstruir. Años después, cuando el pueblo pidió un rey que los guiara como a las otras naciones, fue precisamente de la tribu de Benjamín que Dios llamó al primero. Saúl, hijo de Quis, era alto, de presencia imponente y andar firme. Pero no era eso lo que lo diferenciaba. Había en él una sencillez casi desconcertante. Cuando supo que sería rey, respondió con incredulidad: «Pero yo soy de la menor tribu de Israel, y mi familia es la más pequeña dentro de la tribu». No, comprendía, pero era justo eso lo que Dios quería mostrar, que Él no escoge a los grandes, sino a los disponibles. Saúl comenzó bien, ungido por el profeta Samuel, logrando victorias y unificando las tribus. Pero el tiempo reveló su debilidad, un corazón que temía más a los hombres que a Dios. Su desobediencia le costó el trono. Aún así, por un breve período,
El nombre de Benjamín volvió a reinar sobre Israel, demostrando que el pasado turbulento de la tribu aún guardaba vestigios de propósito. Pasó el tiempo y con él subieron y cayeron reyes, nacieron y se extinguieron imperios. Pero Dios, en silencio, seguía tejiendo historias con hilos invisibles. Entre los exiliados y dispersos, muchos ya no sabían qué significaba ser de Benjamín, pero él lo sabía. Y de entre los humildes del pueblo, en una época en que los judíos vivían bajo el yugo del poderoso imperio persa, se alzó una joven huérfana. Esther, nacida Hadasa, descendiente de la tribu olvidada, creció bajo el cuidado amoroso de su primo Mardoqueo en las estrechas calles de Susa. Era hermosa, pero lo que más llamaba la atención era su calma. Una firmeza serena que hacía que los demás bajaran la voz cuando ella pasaba. Cuando el rey Asuero ordenó reunir a las jóvenes más bellas del imperio para elegir una nueva reina, Esther fue llevada sin saber que Dios ya había escrito su presencia en ese palacio mucho antes de que naciera. En el silencio de los corredores dorados, mientras perfumes impregnaban las ropas y las sonrisas fingidas dominaban los salones, Esther oraba. Nadie allí sabía quién era ella en realidad, nadie sabía que su sangre era hebrea, pero el cielo lo sabía. Y cuando Amán, el perverso, tramó la muerte de todos los judíos, ella entendió que ya no podía ocultarse. La voz de Mardoqueo resonó en su mente. ¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a ser reina? Con el corazón oprimido y los ojos fijos en la ventana, respondió con ayuno, oración y valentía. Entró en la presencia del rey sin ser llamada, acto que podía costarle la vida. Pero en ese instante, algo invisible caminó delante de ella. El cetro fue extendido, el plan fue revelado, y el pueblo de Israel fue salvado. Una joven benjamita, sola ante un imperio, cambió el destino de una nación. Una vez más, Dios utilizaba lo improbable para mostrar que jamás olvida una promesa. Muchos siglos después, en un imperio aún más vasto, el romano, otro benjamita se destacaría, pero él era todo menos un héroe. Se llamaba Saulo de Tarso, fariseo, erudito, defensor ferviente de la ley y perseguidor implacable de los cristianos. Su celo no nacía de la fe, sino del miedo. Saulo llevaba en sí una rabia silenciosa, una necesidad de control que le hacía creer que matar a los seguidores de Jesús era servir a Dios. Pero en el camino a Damasco, cuando el sol quemaba la arena y el sonido de los cascos de los caballos, el roce de las túnicas, todo cambió. Una luz más fuerte que el mismo sol lo envolvió. Cayó. Sus ojos vieron y dejaron de ver. Entonces una voz firme, inconfundible, cortante como una espada en el espíritu, resonó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Supo responder. En ese momento, el hombre temido lloró como un niño, ciego al mundo, pero comenzando a ver por la fe. Fue llevado de la mano hasta Damasco, como un cordero que ya no confía en sus propios pasos. 3 días en silencio, sin ver, sin comer, sin entender. 3 días en que las palabras de Jesús resonaban dentro de él como truenos en una cámara cerrada. Cuando Ananías, temeroso, entró en la habitación y oró por él, algo como escamas cayó de sus ojos. Saulo respiró hondo. Ya no era el mismo. Ahora sería llamado Pablo. De perseguidor pasó a ser perseguido. De religioso rígido a siervo apasionado. Fundó iglesias, escribió cartas, fue preso, azotado, pero nunca volvió atrás. En una de sus epístolas declaró con firmeza: «Soy de la tribu de Benjamín, no como orgullo de sangre, sino como testimonio de redención». La misma tribu que casi desapareció, que pecó, que fue restaurada, ahora daba al mundo al apóstol que llevaría el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra.
El nombre de Benjamín, que comenzó en medio del dolor y casi fue borrado por la desobediencia de sus hijos, atravesó las eras como un hilo de oro escondido en el barro de la historia. De él surgieron guerreros ágiles, reyes poderosos, una reina improbable y un apóstol apasionado. Era como si Dios, generación tras generación, susurrara sobre aquel linaje: «Yo aún estoy aquí». Ninguna de las tragedias fue suficiente para silenciar lo que él había decretado. Incluso en los momentos más oscuros, como el llanto ahogado de Raquel en el parto o el eco de la guerra en Gibeá, había una semilla de redención guardada. La historia de Benjamín no es una línea recta, sino un camino lleno de valles y curvas, donde la gracia insistió en permanecer. Quien mire solo los errores verá destrucción, pero quien vea con los ojos del cielo verá propósito. A veces, cuando los ancianos se reúnen en las noches silenciosas alrededor del fuego, y uno de ellos relata, con voz baja y ojos brillantes, las historias de la tribu de Benjamín, un silencio reverente se apodera de los más jóvenes. No es solo por la valentía de los soldados o la realeza de Saúl. Es porque cada uno allí entiende, aunque no sepa explicarlo, que hay algo diferente en ese linaje, algo que sobrevivió a todo, algo que, de forma inexplicable, sigue siendo usado. No tienen todas las respuestas, pero sienten que forman parte de algo que empezó con el llanto de un bebé a la orilla del camino a Belén, resonó en los corredores de un palacio egipcio, en el susurro de una reina valiente y en la conversión inesperada de un perseguidor. La pregunta que queda no es por qué Dios usó a Benjamín, sino por qué siguió usándolo, incluso después de fallas, orgullo y sangre derramada. Tal vez sea justamente eso lo que revela el corazón del Altísimo. Él no escoge a los más preparados ni a los más puros, sino a quienes decide amar y que, aún tropezando, se dejan moldear. La historia de Benjamín, en el fondo, es la historia de todo aquel que nació en un día de pérdida, creció a la sombra de una promesa y fue salvado por un plan que solo Dios conocía. Es la historia de quien, incluso con heridas, sigue siendo llamado a llevar algo que no se explica, simplemente se vive. Hoy, si alguien pregunta por qué ese nombre todavía aparece en las Escrituras, la respuesta no vendrá de los libros, sino de dentro. Porque Benjamín no es solo una tribu, es un testimonio, un recordatorio de que Dios puede transformar dolor en legado, vergüenza en fuerza y a un recién nacido huérfano en una línea de libertadores. Es el tipo de historia que no termina, porque mientras haya quien se pregunte si Dios aún tiene un plan para su vida, habrá en lo profundo del corazón una voz suave diciendo: «Yo soy el Dios de Benjamín y todavía escribo finales que el mundo no espera». Si esta historia habló a tu corazón, no te vayas sin dejar tu señal de fe. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe amén en los comentarios. Así sabremos que esta palabra también llegó hasta ti. Dios sigue escribiendo historias como la de Benjamín y puede estar comenzando una en tu vida hoy. Comparte este video con alguien que necesita recordar que, incluso desde el dolor, Dios puede levantar algo eterno. Nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga.